En el primer Farbrengen del Rebbe, cuando el Rebbe asumió el liderazgo, Yud Shvat, del año Toshin Yud Aleph, el 10 de Shvat, del año 5711, 1951. Fue cuando el Rebbe dijo el famoso mamar Batile Gani, Ajoti Kalá, el mamar que habla, el mamar fundamental de nuestra generación, que habla sobre la llegada de Akadosh Baruj Hu, la Shekhinah, el novio, a su jardín, donde ahí Akadosh Baruj Hu se encuentra con su novia, su hermana, con Knesset Israel, y eso ocurrió en el momento de la construcción del Mishkan. Como dice el Medrash, que este pasuk, que Shir HaShirim, habla sobre la era de Moshe Rabbeinu, el séptimo de Abraham vino de las 7 generaciones de tzadikim, que cada uno vino bajo la Shekhinah un nivel más de los 7 cielos, hasta que vino el séptimo, Moshe Rabbeinu. Los séptimos son queridos, y bajó la Shekhinah acá abajo en la tierra. Esa revelación, ese nivel de Ashraat Shekhinah, que la Shekhinah emanó, bajó acá a este mundo material, empezó en Matan Torah primero, pero en Matan Torah fue solamente momentáneo. Luego, cuando se construyó el Mishkan, ahí es donde la Shekhinah llegó en forma fijo, en forma más internalizado, quedó para siempre en la revelación de Akadosh Baruj Hu acá en este mundo. Y esto es la parashá de nuestra semana, parashá Terumá, donde la Torah dice, Va'asuli migdash ve'shachanti betocham. La mitzvah que vino después que en los últimos parshiot tuvimos Matan Torah. Luego Hashem dio todos los mishpatim, las leyes relacionadas con Matan Torah. Viene la parashá de esta semana y nos cuenta cuál vino de que después que hubo esa revelación divina en el momento de Matan Torah, en ese momento Hashem entregó los 10 mandamientos. Luego Akadosh Baruj Hu pidió que traigamos donaciones y que se construya ese lugar, el hogar, el Mishkan, el lugar fijo donde Akadosh Baruj Hu, Beshachanti Betocham, voy a morar en ustedes, no solamente en el lugar del Mishkan, sino a través del Mishkan en todo Am Israel, como es sabido. En ese Farbrengen, después que Rebbe habló el mamar tan profundo y maravilloso y muy fundamental relacionado con nuestra generación, ahí el Rebbe habló del tema del número 7, y nosotros somos de séptima generación también, desde el Alter Rebbe, Hasidut Chabad, y así como Moshe bajó la Shekhinah acá abajo, nuestra tarea también es bajar la Shekhinah y traer la Geulah. Nuestra generación es la era de Mashiach, un mamar muy potente para nuestra época. Cuando el Rebbe terminó de hablar del mamar, ahí el Rebbe se dirigió a los Hasidim y el Rebbe dijo, Erzichain Yidin, escuchen por favor Yehudim. Y el Rebbe empezó a hablar, muy interesante, diciendo sobre ese momento tan histórico que el Rebbe asumió su liderazgo. Y el Rebbe dijo, les quiero decir algo muy importante. En Chabad nos enseñaron que uno no confía en el Rebbe solo. Uno tiene que hacer con su propio esfuerzo. El Rebbe te da bendiciones, el Rebbe te ayuda, el Rebbe enseña Mamarim, enseña Hasidut, pero el trabajo es de uno mismo. Y el ejemplo es justamente del Mishkan, muy interesante. Y esta es la parashá de nuestra semana, Teruma. El Mishkan, la Torah dice, Veikjuli Truma, tráigame donaciones. Y ahí la Torah trae los detalles de qué hay que traer, qué donaciones, qué regalos hay que traer, de oro, de plata, cobre, etcétera, etcétera, 15 cosas. Y dice, cada uno que traiga según su generosidad, su capacidad, sus posibilidades, que traigan sin límites. Y de eso empieza la parashá. Y luego la Torah nos cuenta que cómo hay que construir el Mishkan y todos los detalles. Ahora, es sabido que Moshe Rabbeinu era muy rico. Es sabido, el Medrash lo dice, se aprende de distintos versículos, hay diferentes historias en los Medrashim. Moshe Rabbeinu tenía una riqueza tremenda, enorme. Él no necesitaba ayuda de nadie. Con su propio dinero él podía conseguir todo lo necesario para construir el Mishkan, el oro, la plata, el cobre,
y el lana y el lino y todo lo que la Torá y cuenta los detalles que había que se necesitaba, lo tenía Moshe con su propio cuenta. A pesar de eso, pidió que todos participan. Todos participan. Me'et kolisha sheridvenu libo tikhu et trumati, el comienzo de nuestra parasha, que cada uno con su corazón, con su generosidad, traigan regalos. Hasta tanto que más adelante la Torá dice que Moshe tuvo que parar al pueblo y decir, basta, demasiado, ya trajeron, no se necesita más, como vamos a leer más adelante. Entonces, cuando Moshe Rabbeinu puede arreglarse solo, ¿por qué pidió de Am Israel que ellos aporten, que ellos pongan de su lado? La respuesta es justamente porque Moshe Rabbeinu quería tener socios. Moshe Rabbeinu podía hacer todo solo, pero Moshe Rabbeinu, con su gran amor como un buen pastor de Am Israel, Roé Neemán, Raya Mehemna, el pastor fiel del pueblo, Moshe Rabbeinu quiso que cada Yehudí puede ser socio en esa tarea tan especial de bajar la Shekhinah acá abajo en el mundo. Y para eso, que cada uno ponga lo que puede. Lo mismo también, dijo el Rebbe, es ahora. Los tzadikim pueden arreglarse solo y traer Mashiach si quieren. Es sabido, los tzadikim tienen fuerzas enormes y si un tzadik, el Rebbe, quiere traer Mashiach, lo puede traer solo. Pero aprendemos de Moshe Rabbeinu, el primer líder de Am Israel. Así como Moshe Rabbeinu, él también podría construir el Mishkan, pero él quiso que sean todos partícipes, quiso que todos seamos socios en ese trabajo. Por eso él también pidió que todos pongan el dinero, todos pongan de sus donaciones para que entre todos lo armamos. Quería darnos ese mérito que seamos socios en ese tema de bajar la Shekhinah acá abajo al mundo. Lo mismo también es ahora. El tzadik puede traer Mashiach solo, con su propia fuerza y tzidkut y kedushá que tiene. Los tzadikim pueden juntarse y bajar la Shekhinah y traer la Geula. Pero el tzadik no quiere hacerlo solo, porque quiere que estemos todos en ese trabajo. Quiere tener socios. El Rebbe quiere tener socios. Quiere que seamos todos partícipes en esa tarea tan especial de bajar la Shekhinah acá abajo al mundo y traer la Geulá y construir el tercer Bet HaMikdash. Por eso insiste y dice, y eso es lo que el Mamar de Batil Gani habla, que todos tenemos que trabajar con nuestro alma animal, todos tenemos que construir el Mishkan interior. Ahí el Mamar entra en los detalles, de forma maravillosa, explica cómo todo el Mishkan en cada detalle tiene su reflexión en nuestra vida. La historia del Mishkan no es solamente una historia del pasado, sino cada detalle del Mishkan se refleja en la vida nuestra de Yudí. Eso contesta una pregunta muy simple que surge cuando uno estudia la Parashá. La pregunta simple que surge cuando uno estudia la Parashá, que empieza ahora y va a seguir unos par de Parashiyot más, que aparentemente, ¿qué necesidad hay de saber todos estos detalles? Aparentemente son detalles que ya hoy no tienen ningún sentido. Hace 3.300 años atrás y más, había que construir el Mishkan en el desierto. No estamos en el desierto, no necesitamos construir el Mishkan. Más adelante los judíos entraron en Israel y construyeron el Bet HaMikdash fijo, que es totalmente distinto, con muchas diferencias. Entonces, ¿qué necesidad hay que uno hoy agarra el Humash, estudia la Parashá y dé cuenta de las telas y de las maderas y de los fundamentos y de cómo detalles y cuántos metros y cuántos codos y cómo estaba en las medidas? Ya está, ya pasó. Y es raro. Tantos parshiyot la Torah dedica para eso. Cuando la Torah, cuando habla de Shabbat, hay 2-3 versículos. Cuando la Torah habla de Tefilín, hay un versículo. Mezuzá, un versículo. ¿Qué pasa? Que temas que son tan importantes hoy, la Torah lo dice en pocas palabras. Todas las leyes de Shchitá, por ejemplo, es una palabra en la Torah, Bezavachta. Y cuando viene de repente a hablar del Mishkan, wow, Teruma, Tetzaveh, Kitizá, vaya aquel Pekudei, 5 parshiyot que vamos a estudiar sobre eso. ¿Cuál es el tema? Pero la respuesta es justamente eso. Lo que la Torá nos quiere indicar acá es que el Mishkan no es solamente la parte física concreta que fue en esa época.
la Torah es eterna. Las enseñanzas de la Torah son eternas. Y los detalles del Mishkan también son eternas, si no en lo material, es en lo espiritual. Y el Marmar sigue y explica, por ejemplo, todo el tema de la madera. La parashá de la semana nos cuenta de la madera. Atzei Shittim, madera de cedro. En el Rebbe explica qué representa la madera, qué representa el cedro, cuál es el tema de los krashim que la Torah habla. Cada letra, cada palabra tiene tanta profundidad. Hablando del tema de las maderas de cedro, que en el lashon de la Torah, cedro dice shittim. Shittim viene de la palabra shtut, la locura. Está la locura del yetzer hara, locura negativa, la tontería del yetzer que nos lleva a caminos negativas, y está justamente transformar esa locura y hacer de la oscuridad luz, utilizar esa locura justamente en el lado positivo, en ese fervor, en la Avodat Hashem. Y el Mamar, el Rebbe lo explica de una manera maravillosa. Y eso es lo que nos dice la parashá. Cada uno de nosotros tiene que ser partícipe en la construcción del Mishkan y el Bet HaMikdash. El trabajo está también en términos espirituales. Cada detalle del Mishkan tiene explicaciones maravillosas en Hasidut que nos ayuda a entender cómo esto se refleja en la vida de cada uno. Así que cuando hablamos del Mishkan que estaba armado de madera, ahí el Rebbe explica en el Mamar, como dijimos, madera de cedro, cedro shittim, shittim es shtut, está el shtut de la klipa, el shtut del yetzer hara, la locura del fervor del alma animal, el calor, el fuego, de la locura de las cosas mundanas, materiales que no tienen sentido. Tenemos que utilizar ese fervor y revertirlo y utilizarlo en Kedushá, Shtus de Kedusha, como trae el ejemplo de los bailes frente a la novia, cuando está el tema de los bailes como loco en alegría de Simchat Hasan, Hatam Vekalá. Y lo mismo, en cada día tenemos diferentes formas donde podemos agarrar de la locura animalística y transformarlo en la locura de Kedushá. La palabra Keresh viene de las letras Shekel, las mismas letras, solamente con otro anagrama. Shekel es mentira. Nuestro mundo es un mundo de mentira. El mundo miente, porque el mundo te dice yo existo como algo propio, y no es verdad. No existe el mundo como algo propio. La existencia del mundo es la palabra de Dios. Pero yo abro los ojos, veo el mundo, y el mundo no me cuenta de Dios. Necesito buscarlo. Eso es la mentira del mundo, que te hace tratar de sentir que el mundo es automático, el mundo es independiente, el mundo no tiene nada que ver con Dios. Y ahí es donde el Yehudí tiene que transformar el Sheker en Keresh. Agarrar esa mentira y hacer de eso una madera para el Mishkan. Agarrar de lo material del mundo y hacer de eso Kesher, conexión, conectar el mundo con Dios, lo material con lo espiritual. Hacer de este mundo material una morada para Hashem. Así que de eso se trata la parashá de esta semana, cómo un Yehudí tiene que construir el Mishkan y el Bet HaMikdash. Y esta abodá es lo que nos prepara para la construcción del Bet HaMikdash que va a ser en el futuro. Dicho eso, vamos entonces a entrar en esta parashá y entender, según eso, algunos puntos muy importantes. Primero, alágicas, y segundo, obvio, en enseñanzas espirituales en nuestra vida. La pregunta que todos preguntamos, ¿construir el Bet HaMikdash hoy es posible? Aparentemente no. Hasta que no viene el orden superior que dice, si llegó la hora de construir el Bet HaMikdash, no podemos construir el Bet HaMikdash. El Rebbe habló de eso en el último año, 1992, Parashat Mishpatim. El Rebbe se puso a llorar en mitad de Shabbat, después el Rebbe dijo, por favor, está prohibido llorar en Shabbat, entonces que el Rab diga que no hay que llorar. Así fue la historia. Pero ¿cuál fue lo que el Rebbe tuvo ese dolor? El Rebbe dijo, estamos ya llegando a la parashá que nos enseña el orden superior, la mitzvah, precepto de armar el Bet HaMikdash. Estamos esperando que venga ese orden ahora también para construir el tercer Bet HaMikdash, y todavía no llegó ese orden. ¿Cómo podemos dormir tranquilo? Dijo el Rebbe. ¿Cómo podemos estar calmo y tranquilo cuando todavía no llegó precepto para que Akadosh Baruj Hu nos permite construir el tercer Bet HaMikdash?
Pero de mientras, ¿qué hacemos? La mitzvah de construir el Bet HaMikdash es una mitzvah eterna. No es una mitzvah para el futuro. Es uno de los 613 mitzvot, es una mitzvah eterna que tenemos que hacerlo. ¿Cómo lo podemos lograr? Y acá viene el famoso Medrash. El Medrash dice, Medrash muy conocido, se habló de eso muchas veces. El Medrash dice sobre Yehezkel, que cuando Akadosh Baruj Hu lo llamó a Yehezkel, el famoso profeta Yehezkel, estaba en Babilonia, bien en la mitad de los 70 años que los Yehudim estaban exiliados en Babilonia, Babel. Dice el Medrash que Akadosh Baruj Hu lo llamó a Yehezkel y le dijo, vení, te quiero contar los detalles de cómo va a ser el próximo Bet HaMikdash. En verdad, del tercer Bet HaMikdash. A pesar que Yehezkel estaba antes del segundo todavía, Hashem ya le contó cómo va a ser el tercero. Y le dijo, te voy a mostrar las medidas. Eso está escrito en el profeta mismo, Yehezkel, capítulo 40, si no me equivoco, 41, y en esos capítulos. Y dice todos los detalles y los codos y las medidas, cómo va a ser el Bet HaMikdash futuro. Cuenta el Medrash que Yehezkel le preguntó a Kadosh Baruj Hu, Ribono Shel Olam, no entiendo, ¿para qué me está diciendo eso? ¿Qué le voy a hablar al pueblo de algo que me van a decir, qué vamos a hacer con esa información? Estamos en exilio, estamos en Babilonia, todavía falta muchos años hasta poder construir el Bet HaMikdash, no podemos hacer nada. ¿Qué importancia, qué valor, qué beneficio vamos a tener de estudiar ahora, escuchar que tantas medidas, tantos codos y tantos metros y altura y ancho y largo, y ese aula, el otro aula, nada que ver, no, es algo que no tiene que ver con nosotros hoy. Estudiemos algo que tiene que ver con nuestra vida hoy. Le contestó a Kadosh Baruj Hu a Yehezkel, ahora que mi Bet Mikdash está destruido, entonces que yo no tenga un Bet HaMikdash, el hecho que se destruyó mi Bet HaMikdash, entonces mi casa esté anulada. Decirle al pueblo que cuando ellos estudian estas leyes, yo les considero como si fuera que lo están construyendo ahora. Ellos están ahora haciendo mi casa con su boca. Wow. Quiere decir que hay una forma de construir el Bet HaMikdash físicamente, pero hay una forma de construir el Bet HaMikdash también estudiando los halajot, estudiando los detalles. Según lo que dijimos hasta ahora, si resumimos, es interesante, surge que hay dos maneras como un yehudí puede hoy construir el Bet HaMikdash. Todavía no podemos ir al Arabait, hoy por cuestiones de impureza, halágicamente, hay todo un proceso de purificación que tiene que ver con la vaca roja, con salpicar del agua y de la ceniza, que hoy no lo podemos lograr. Entonces, hoy por hoy un yehudí no puede estar en esta zona, por eso tampoco podemos construir el Bet HaMikdash. Como dijimos antes, como dijo el Rebbe, todavía no llegó el precepto que permita construir el tercer Bet HaMikdash. Lo estamos esperando cada segundo con ansiedad. Pero, a la vez, sí podemos construir el Bet HaMikdash de dos formas. Número uno, estudiando las leyes, estudiando los halajot de Bet HaMikdash, estudiando encima estos parshiot que estamos estudiando, y eso mismo contesta la pregunta que hicimos, ¿por qué la Torah alarga tanto de los detalles? Porque estudiando los detalles, no solo del Bet HaMikdash, también del Mishkan, siendo que Mishkan era parte del proceso de la construcción, que primero hubo un Mishkan portátil, luego había un Mishkan Shiloh, luego hasta que llegaron a Jerusalén. Así que en la mitzvah de Basul y Mikdash está todas estas clases de Bet HaMikdash, y por eso, como Rebbe trae los Sijot alágicamente, cuando uno estudia hoy los versículos del Mishkan y todos los detalles, está cumpliendo con eso la mitzvah de construir el Bet HaMikdash, con este estudio mismo. Entonces, número uno, estudiar las leyes y los detalles de los versículos que hablan de la construcción del Bet HaMikdash, tanto del Mishkan en esta parashá y los que vienen, tanto de Yehezkel cuando habla sobre el próximo Bet HaMikdash, tanto Melachim cuando habla sobre el primer Bet HaMikdash. Estudiando las leyes del Bet HaMikdash, estamos cumpliendo esa mitzvah. Número dos, el Bet HaMikdash espiritual existe siempre, como dijimos. El Bet HaMikdash en nuestro corazón, como dijo, creo, el Baal Shem Tov, si no me equivoco, que desde que Hashem dijo, háganme un santuario, se armó un Bet HaMikdash Ruhaní en el corazón de cada Yehudí. Y nosotros, con nuestro Avodah Ruhaní, estudiando los Hasidut que nos enseña,
¿Qué representa la madera? ¿Qué representa los fundamentos? ¿Qué representa los altares, el Mizbeach, la menorá, la mesa? Cada cosa representa mucha profundidad en Avodat Hashem. Estudiando de todo esto, vivir con eso, llevarlo a nuestra vida, estamos realmente construyendo el Bet HaMikdash en forma real. Estamos armando el Bet HaMikdash según nuestras capacidades hoy. Basado a todo lo que hablamos recién, se explica también de forma maravillosa la parashá de esta semana. Una pregunta muy simple que surge. ¿Por qué la parashá que habla del Bet HaMikdash se llama parashá Teruma? ¿Por qué no se llama parashat Mikdash, parashat Mishkan? ¿Por qué la parashá se llama Teruma? Es verdad que generalmente el nombre de la parashá viene por las palabras, principios de la parashá, pero la Torá podría empezar diferente, tendría encima. Aparentemente es muy raro. Primero habla de las donaciones, luego habla de cómo tiene que ser. Podría ser al revés. Primero que haya el orden divino que hay que armar un Mikdash. ¿Y qué es? ¿Y de qué se trata? ¿Y cómo hacerlo? Y luego que haya el precepto, traigan donaciones para armar todo eso. Empezó al revés. Primero directamente empezó a hablar de donaciones, aunque no sabemos todavía para qué. Y luego empieza a decir, hay una mitzvah de construir Bet HaMikdash. El orden de la parashá está escrito de una manera muy interesante. Empieza directamente con las donaciones, hasta que el nombre de la parashá se llama Teruma Donaciones. ¿Cuál es la respuesta de eso? Justamente según todo lo que hablamos hasta ahora se entiende perfectamente. Esto es justamente el motivo, el mensaje que la parashá nos quiere decir. El Bet HaMikdash, a diferencia de la entrega de la Torá, fue justamente a través del trabajo de la gente. La entrega de la Torá era un regalo de arriba. Matan Torá, Noten Torá. Hashem lo regaló. Un regalo es del dador. Hashem se reveló a la montaña con toda su potencia, con todos los malachim, con la Merkabá, bajó acá abajo, nos entregó los 10 mandamientos. Era una revelación de arriba. Eso mismo es el motivo por qué no se contuvo, no quedó, fue para un momento nada más. Porque algo que uno lo recibe regalado, también lo pierde rápido. Algo que viene de arriba, no queda, no se mantiene. Va y viene. Hubo una revelación, después se fue. Por eso mismo también vino el pecado del becerro de oro, 40 días después. La famosa pregunta, ¿cómo es posible que pecaron tan grave? Un pecado tan duro. La respuesta es, era un regalo. El pueblo no lo internalizó. En cambio, la construcción del Mishkan es otra cosa. Terumá vino a través del trabajo, vino a través de Abodá, vino a través que el pueblo, cada uno puso su parte, su detalle. Por eso la parashá dice, hay 15 cosas. Pueden elegir el que puede traer oro, que traiga oro, el que puede plata, que ponga plata, que puede cobre, que ponga cobre, el que tiene tela, que tiene esto, cada uno lo que tiene, que traiga con toda la generosidad. Porque esto cuando viene desde abajo, terumá, cuando uno se separa de su propio dinero, de su propia pertenencia y lo eleva, terumá son dos traducciones, terumá es separar y terumá es elevar. Separar de mis pertenencias y elevarlo para Hashem, esto es la manera que se construye el Bet HaMikdash, viene desde abajo. Y por eso justamente la luz divina acá queda, es eterno, es para siempre. Por eso dicen nuestros sabios que hoy por hoy también el Har HaBayit tiene santidad. La Shekhinah nunca se fue del Kotel HaMaraví. Hoy uno viaja al Kotel, viaja al Har HaBayit, por eso no podemos subir ahí, porque la santidad de la Shekhinah está hoy igual que antes, aunque está destruido el Bet HaMikdash. Y la Shekhinah sigue estando ahí como antes, sin ningún cambio, porque vino a través de las donaciones de la gente, del trabajo de la gente, de la participación de la gente. Y por eso, hoy también, en nuestros días, estando ahora, y estamos todos esperando al momento que podemos construir el tercer Bet HaMikdash. Esa construcción del Bet HaMikdash que estamos todos esperando, como dijimos, al precepto de Hashem que nos enseña, que nos indica, que nos diga, llegó la hora de construir el tercer Bet HaMikdash.
se necesita prepararse. Y la preparación es, como dijimos, estudiando sobre temas de Bet HaMikdash, estudiando estos parshiot, tratar de profundizarnos, mirar también lo que dicen nuestros sabios, Perushim, Medrashim, Alajot, detalles, y luego, como dijimos, también buscar qué podemos aprender, qué enseñanzas nos muestra cada intulsilio, cada detalle, cada recipiente, cada cosa que existía en el Bet HaMikdash, qué enseñanza tiene en mi Bet HaMikdash ruhaní, espiritual, que yo tengo que armar. Sobre eso dice nuestro sabio, Ve'asuli Migdash, Ve'shahanti Betoham, empieza a singular y termina plural. Singular es el Bet HaMikdash, es uno, pero plural es el pueblo, cada uno. La Shekhinah mora no solamente en el lugar del Bet HaMikdash, mora también en el corazón de cada Yehudí, haciendo de nuestro corazón un Bet HaMikdash, estudiando los detalles del Bet HaMikdash. Con eso cumplimos la mitzvah de Ve'asuli Mikdash, Ve'shahanti Betoham, y con eso vamos a llegar a tener el Bet HaMikdash construido en nuestros días. Justamente la pregunta que puede surgir, y con eso terminamos, la pregunta que puede surgir es justamente, hola, un minuto, el tercer Bet HaMikdash lo vamos a tener que construir, no es un Bet HaMikdash que va a venir del cielo, hecho, preparado. ¿Qué quiere decir que lo tenemos que construir? Y acá vamos a un tema interesante, que no, por lo menos en breve, hay dos opiniones. En general es Rashi y el Maimónides, Rambam. El Rambam dice que vamos a construir el Bet HaMikdash con nuestras manos. El Rambam lo dice, al final del Rambam, justamente esta semana, estamos terminando el estudio del Rambam, los que estudian 3 capítulos por día, los que estudian Sefer HaMitzvot, y el último alajá, de los últimos alajot del Rambam, que habla sobre Mashiach, dice el Rambam que el Melech HaMashiach va a venir y él va a construir el Bet HaMikdash. Él va a construir no significa él solo. Él va, como dijimos antes, lo va a hacer todos partícipes, hombres, mujeres, niños, todos tienen que trabajar en el Bet HaMikdash y hacer el trabajo, traer todo lo que hablamos. Cada uno de su forma participar en la construcción. Eso dice el Rambam al final de su libro. Rashi entra en Sukkah. Rashi dice que el Bet HaMikdash ya está construido arriba y va a bajar acá abajo del cielo en el momento dado que Hashem va a indicar. Y la respuesta en verdad es que no hay una discusión real. Ambos tienen razón. Son dos partes del Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash tiene cuerpo y tiene alma. Está la parte que hacemos nosotros y está lo que va a venir de arriba. Nosotros construimos el Bet HaMikdash porque, como dijimos antes, toda la idea del Bet HaMikdash es un trabajo de uno, que sea armado de la persona, que la gente hagan lo máximo que puedan. Luego, Akadosh Baruj Hu va a traer una luz, una energía, un alma, una neshama, que viene del Bet HaMikdash superior y que se va a investir en ese Bet HaMikdash inferior, y eso le va a dar toda la profundidad y la eternidad y la santidad máxima que el tercer Bet HaMikdash va a ser por encima del primero y el segundo, que el primero y el segundo no se mantuvieron para siempre. 410 años, 420 años. A cambio, el tercer Bet HaMikdash va a ser un Bet HaMikdash eterno, un Bet HaMikdash que estamos todos esperando que sea un Bet HaMikdash binyana, deiad, un Bet HaMikdash fijo y continuo y eterno para siempre. Zot menuchati deiad, como dice el rey David en el versículo en capítulo 132 de Teilim, este lugar es mi lugar de descanso eternamente, en forma revelado y fijo. Que Hashem nos ayuda a que tengamos el construido el tercer Bet HaMikdash Bimera B'Yameinu, y entrando en el mes de Adar, que empezamos con el Mahatzita Shekel, Parashat Shkalim, y vamos al tema de dar cada uno el medio shekel para empezar las ofrendas en el Bet HaMikdash, que este año lo podemos cumplir literalmente, físicamente, halágicamente, la mitzvah de Mahatzita Shekel, junto con todos los otros mitzvot de construir el Bet HaMikdash, que se construye Bimera B'Yameinu, que tengan todos un Chodesh Tov, un Chodesh Adar, con toda la alegría de Adar, el Adar que representa la Yudim Haitaorá Besimcha Besazón Vikar, la gran alegría de Adar, como fue la primera historia con Hamán, a través de Esther,
y Mordejai, lo mismo también ahora, que sea también los milagros de Purim de este año, la Geulah Shlema con Mashiach Tzidkeinu ya. Amén.